Gofio Pajarito, un alimento natural repleto de vitaminas y minerales. Con Gofio Pajarito, una familia saludable es una familia feliz. Es una presentación de Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. Una mujer policía de 46 años y su hija de 11 murieron este martes como consecuencia de un hecho de violencia ocurrido en una vivienda de la ciudad de Artigas. Se presume que fue un homicidio y posterior suicidio. En la escena se encontró un arma de fuego. El Ministerio de Salud Pública publicó este martes los resultados preliminares del segundo estudio de efectividad de la vacunación del COVID-19 en Uruguay. Entre las principales conclusiones del informe, Sinovac reduce 95% de las muertes y Pfizer un 94%. 8 trabajadores de la panificadora Friopan fueron imputados este martes por daños ocasionados en la fábrica durante la ocupación realizada a fines de mayo de 2019. Los propietarios de la empresa denunciaron en su momento casi 1 millón de pesos en pérdidas y daños en las máquinas procesadoras por unos 6 millones más. El SINAE reportó este martes que se detectaron 4.208 nuevos casos de contagios por COVID-19. Además informó que hubo 57 fallecimientos por coronavirus en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende de esta manera a 4.749 personas. El directorio de UTE aprobó este martes el informe de gestión de Gas Sayago y resolvió ponerlo en conocimiento del Ministerio Público para proceder a realizar la denuncia penal correspondiente que se presentará en 10 días. Muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos a esta edición central de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar a desarrollar la información más destacada de la jornada. Y como veíamos allí en los titulares, una mujer policía de 46 años y su hija de 11 murieron este martes como consecuencia de un hecho de violencia ocurrido en una vivienda de la ciudad de Artigas. Se presume que fue un homicidio y posterior suicidio. La muerte de ambas fue confirmada por el jefe de policía de Artigas, Adolfo Cuello, y en la escena se encontró un arma de fuego. Ocurrió sobre las 14 horas de hoy en un domicilio de calle La Valleja, esquina Sarandí, en la ciudad de Artigas. Silvana Zanetti, de 46 años, policía ejecutiva que cumplía funciones administrativas, y su hija de 11 años fallecieron con disparos de arma de fuego. La principal hipótesis gira en torno a un homicidio seguido de suicidio, según fuentes de la investigación. La efectiva policial habría ultimado a su hija y posteriormente se habría quitado la vida. Lo que les puedo decir es la confirmación de la muerte de ambas. Les puedo confirmar que nosotros recibimos una comunicación a través del Centro de Comando Unificado. Se deriva, es decir, avisa un vecino de un disparo, de una detonación. A eso concurre personal al lugar y cuando llega el personal policial al lugar ya estaba el desenlace donde la niña estaba fallecida a simple vista y estaba la mamá, la policía, aparentemente con vida. Ahí viene una emergencia móvil y la traslada a un centro asistencial donde minutos después fallece. Sé que por lo que me consta, sé que la señora vivía con su hija. Lo que no me queda claro aún es el tema de la pareja actual que tenía y bueno, es eso. El papá de la niña también es policía, pero actualmente la pareja estaba separada. Fiscalía de primer turno lleva adelante las investigaciones. El Ministerio de Salud Pública publicó este martes los resultados preliminares del segundo estudio de efectividad de la vacunación del COVID-19 en Uruguay. Entre las principales conclusiones de este informe, Sinovac reduce 95% de las muertes y Pfizer un 94%. El estudio preliminar de efectividad de las vacunas amplía la información divulgada días atrás por el Ministerio de Salud Pública, con datos cerrados al 1 de junio y en base a un universo de más de 957.000 personas, entre inmunizadas con Coronavac y con Pfizer.
Según los datos de la cartera, de casi 800.000 personas inmunizadas con Coronavac, 8.298 se contagiaron de coronavirus estando vacunadas, 45 tuvieron que ser internadas en CTI y 35 murieron. En el caso de las más de 162.000 personas inmunizadas con Pfizer, 3 tuvieron que ser internadas en CTI y 31 murieron. En todos los casos, según aclara el Ministerio, se trató de personas mayores de 70 años. La investigación de salud pública también analiza el porcentaje de efectividad de las vacunas Coronavac y Pfizer en materia de contagios, internaciones y muertes, además dividido por grupo etario. Si se toman en cuenta esos datos, Coronavac demostró tener una efectividad de 64,5% para reducir contagios en personas de 18 a 49 años y de 61,5% para el grupo comprendido entre los 50 y los 69 años. En el caso de Pfizer, el porcentaje de reducción asciende a 79,7% en mayores de 80 años. Respecto a las internaciones, Coronavac demostró tener una efectividad de 94,9% para reducir las hospitalizaciones por COVID-19 en personas de entre 18 y 49 años, mientras que ese porcentaje se ubicó en 92,2% para la franja etaria entre 50 y 69 años. En el caso de Pfizer, la efectividad para reducir internaciones por coronavirus se ubicó en 96,7%. Por último, el estudio del Ministerio midió el impacto de las vacunas para reducir la mortalidad. En el caso de Coronavac, el porcentaje de reducción se ubicó en 95,3% para personas entre 18 y 49 años y en 95,2% para aquellos entre 50 y 69 años. Con Pfizer, la reducción de la mortalidad por coronavirus registrada fue de 94% en mayores de 80 años. El directorio de UTE decidió remitir a la Fiscalía el resultado final de la auditoría a Gas Sayago. La presidenta del ente sostuvo que en los informes de la consultora se detallan múltiples evidencias de que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio. En los informes se detallan múltiples evidencias de que el proyecto de regasificadora no era viable desde su inicio. A pesar de ello, se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de $100 millones por la rescisión por incumplimiento del contrato principal. El emprendimiento de Gas Sayago implicó hasta la fecha una pérdida de $213 millones, los cuales se financiaron con $113 millones aportados por el Estado a través de UTE y ANCAP y con los $100 millones antes mencionados. Esta suma no es final. Primero, deben agregarse las eventuales condenas, ya que Gas Sayago ha sido demandada por $37 millones. Segundo, se deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata, lo cual está estimado en $8 millones. Según la encuesta de remuneraciones de Price, la escala salarial se basaba en remuneraciones superiores a las del mercado. En particular, el salario del gerente general se ubicaba un 30% por encima de la mediana del mercado hasta el año 2016. El directorio de UTE en el día de hoy aprobamos el informe de gestión de Gas Sayago y decidimos ponerlo en conocimiento del Ministerio Público, a cuyos efectos se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad. Y vemos algunas repercusiones tras el anuncio del gobierno de la suba del combustible. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, habló al respecto. El aumento de los combustibles responde a una nueva visión que tiene que ver con el precio de paridad de importación. Es más, ustedes saben que en este proceso se fue postergando el aumento de los combustibles por no agregarles algunas situaciones a la pandemia, y bueno, era un momento que había que corregir costos para ANCAP porque el petróleo había subido de la forma que subió en el mundo, pero está dentro de lo que acordamos, ¿no? Un cambio de paradigma en cómo se maneja y se manifiesta el precio. Y en el marco de esta suba de combustible vemos otras repercusiones. Desde el Frente Amplio se rechazó el aumento de los combustibles y se anunció una convocatoria al Parlamento de las autoridades para que expliquen el incremento. Porque esta es una situación que
que va a tener repercusión en toda la cadena económica. El aumento de los combustibles tiene también incidencia importante en el posible precio de la inflación, el precio de los productos de la canasta básica, el precio del boleto. Y bueno, queremos conocer cuáles son los fundamentos tanto de las autoridades ministeriales, del Ministerio de Industria, como de las autoridades de ANCAP, para incrementar nuevamente el precio de las naftas y sobre todo de los combustibles, y sobre todo el supergas, que es uno de los elementos sustanciales en estos momentos que empieza a arreciar el frío. En tanto, el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Menini Ríos, dijo comprender que el contexto internacional juega en contra de la posibilidad de mantener los precios incambiados, pero cuestionó la suba del supergas y del gasoil. Pero nosotros en realidad hubiéramos mantenido en su lugar, en su precio, a determinados combustibles que son particularmente sensibles en este momento, y me refiero al supergas, a la entrada del invierno que afecta a muchísima gente, sobre todo a la gente más frágil, y al gasoil que mueve toda la economía, una economía que precisa estímulos, una economía que está realmente necesitando oxígeno desde todos lados. Por su parte, desde el Partido Nacional, el senador Jorge Gandini aseguró que de no estar vigente la ley de urgente consideración, el incremento hubiera sido todavía aún mayor, al tiempo que descartó que no se estén cumpliendo con las promesas electorales. La calle Pou no prometió que no iba a subir el petróleo. Prometió que no vamos a estar recargando en las tarifas recaudación con impuestos ocultos, que no es el petróleo, como otras tarifas, un factor de recaudación del gobierno central. Ahora, tiene que reflejar los costos, como cualquiera, porque si no, en un tiempito le dejamos un agujero más grande que el que dejó Sendik en ANCAP. Y la Confederación Empresarial también se pronunció tras el anuncio del gobierno. Un aumento de combustible desde el punto de vista empresarial nunca es muy bienvenido porque evidentemente es un incremento de costos de nuestra estructura productiva y afecta sensiblemente a la misma. No obstante, va muy en sintonía con nuestros planteos a nivel empresarial hacia el gobierno, cuando lo que buscábamos era que los combustibles se asimilaran a los costos de paridad de importación, en el sentido de no seguir acumulando ni subsidios ni encubiertos o no ser tan transparentes en la fijación de precios. Por lo tanto, está en sintonía, vemos con buenos ojos que se ha tomado esa política para pagar realmente lo que corresponde por el combustible y no tener que estar subvencionando otros fines ajenos al mismo. Avanzamos en otras informaciones. El Senado aprobó la interpelación a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y al ministro de Salud, Daniel Salinas, por el manejo sanitario y económico de la pandemia. En 29 afirmativo. Con votos del Frente Amplio, la Cámara de Senadores aprobó interpelar a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Poder lograr cambios en la política sanitaria, ese es el objetivo de la interpelación. Si en toda interpelación se sabe cuál es el comienzo y cuál es el final, en esta muchísimo más. La convocatoria es para que los ministros expliquen la estrategia sanitaria vinculada a las políticas de salud y los aspectos económicos y sociales que la sustentaron en estos 6 meses del año. El senador interpelante será Daniel Olesker. Creemos que no agrega absolutamente nada a la situación que hoy está atravesando el país con relación al tránsito de la pandemia. No nos quedó más remedio después de haber fracasado en el diálogo, no nos queda otra que poner en consideración la política sanitaria. Tras esta decisión de interpelar a los ministros, Beatriz Argimón dijo que la medida estaría dificultando el diálogo, y por su parte el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también criticó la interpelación y pidió no politizar la pandemia. Cuesta entender cuando hay una comisión que está trabajando, cuando hubo una reunión y un gesto del presidente de la República de recibir a todos los partidos políticos. Estaría dificultando el diálogo, ¿verdad? Porque una interpelación en el desarrollo de una comisión,
así se interpretó. Si el Frente Amplio insiste con el confinamiento obligatorio, no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, ¿trabajamos sobre las diferencias o trabajamos sobre las coincidencias? Vamos a trabajar sobre aquellas cosas que podemos coincidir, que podemos potenciar. Y en eso vamos a seguir insistiendo del lado del gobierno, tener puentes con todos para poder trabajar sobre las coincidencias. La partidización de un momento difícil no la queremos, no nos parece que es lo adecuado y nosotros, por lo menos desde mi lugar, vamos a seguir apostando a seguir buscando entendimientos. 8 trabajadores de la panificadora Friopan fueron imputados este martes por daños ocasionados a la fábrica durante la ocupación realizada a fines de mayo de 2019. Los propietarios de la empresa denunciaron en su momento casi 1 millón de pesos en pérdidas y daños en las máquinas procesadoras por unos 6 millones más. Los ex trabajadores de la empresa de panificado Friopan fueron imputados este martes por un delito de daño agravado por causar roturas en máquinas y echar a perder materias primas durante una ocupación a la empresa en mayo de 2019. Los 8 imputados deberán fijar domicilio como medida cautelar. En total eran 9 los citados en esta audiencia, pero uno no se presentó. La justicia indaga si fue correctamente notificado a la audiencia o si decidió no presentarse. En caso de que se trate de esto último, deberá ser conducido a la sede penal por la policía. La ocupación a Friopan se extendió por 4 días entre el 24 y el 28 de mayo. Los trabajadores dejaron echar a perder materias primas y afectaron el funcionamiento de las máquinas de la empresa. Las pérdidas generadas por esa acción alcanzaron el 1 millón de pesos. El abogado de la empresa, Andrés Ojeda, opinó que el caso sienta un precedente sobre cuáles son las consecuencias si en una ocupación se provocan daños como los causados en Friopan. Aquí no hay ningún cuestionamiento, ninguna embestida, ningún tipo de accionamiento en contra del legítimo derecho constitucional de huelga o de ocupación en su caso. No nos metemos en ese tema. Lo que decimos es que no todo vale. No se puede entrar a un lugar y romper todo solamente porque se lo está ocupando. Esto pone un precedente y un límite clarísimo hasta dónde y cómo se llega en el marco de una ocupación. Y que si se pasan de rosca hay respuestas penales, como corresponde. Y en otro plano de la información, la psiquiatra Gabriela Garrido habló sobre el impacto que genera el aislamiento en niños y adolescentes. Expresan preocupación por el aumento de autolesiones y casos de depresión. La doctora Garrido advierte que los adolescentes son los que se han visto más afectados por el aislamiento porque se han limitado sus procesos de socialización. La gran mayoría están con mucha angustia, con mucha desmotivación, manifestando distintas sintomatologías. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es conductas de autolesiones, ¿verdad?, con más frecuencia, con más gravedad, la ideación suicida, los sentimientos de desesperanza, ¿verdad?, que no necesariamente determinan un intento de autoeliminación, pero están en la base muchas veces de esto, y en algunos sectores la desvinculación del sistema educativo, y en otros un exceso de exigencia o de cumplimiento de actividades en horarios sin que muchas veces los contenidos puedan ser asimilados a través de estas metodologías virtuales. Entre 17 y 22% de los niños y adolescentes presentan problemas vinculados a la salud mental, y Uruguay es uno de los países con alta prevalencia de problemas mentales en la infancia. Ya en algunos estudios acá de la clínica previos estábamos detectando que a pesar de que las consultas se hacen en la etapa adolescente, muchas veces estas conductas se inician en la edad escolar. Entonces, hay que estar atento, por ejemplo, a la desmotivación, la pérdida de interés de actividades que antes disfrutaban, la pérdida de interés en los deportes, la falta de grupos o de entornos de compañeros de la edad, facilitar esas cosas. Garrido asegura que es imprescindible reforzar la atención en salud mental de niños y adolescentes, cuidar la presencialidad en las escuelas y liceos, reduciendo la movilidad en otros ámbitos, y apoyar el trabajo de los educadores. El Ministerio de Salud Pública publicó un informe sobre las vacunas contra el COVID-19. Vemos el detalle. El informe está publicado en la página web del Ministerio.
señala que hay 16 vacunas con aprobación para uso de emergencia por agencias nacionales, regionales y por la OMS y 7 en estudio. Asegura que todas las vacunas han demostrado tener impacto en reducir el número de hospitalizaciones, así como el desarrollo de enfermedad severa y en variable medida de prevenir la enfermedad sintomática. Responde preguntas como si se puede vacunar a una persona que cursa la COVID-19 o si hay que mantener el distanciamiento físico y las medidas de prevención después de vacunarse. También sobre los síntomas luego de la vacunación, como fiebre o dolor en el lugar de la inyección, y con menor frecuencia otras más graves como anafilaxia. Aclara que la frecuencia de su manifestación se encuentra dentro de lo esperable para otras vacunas previamente conocidas. Están contraindicadas en personas con historia de haber tenido reacciones alérgicas graves a algún componente de las vacunas contra COVID-19. El informe responde también sobre posibles vínculos entre trombosis y vacuna de AstraZeneca que establecen reportes de países europeos. Profundiza sobre vacunación en el embarazo, lactancia, a menores de edad o a pacientes con VIH, cáncer y enfermedades autoinmunes. Son en total 28 preguntas acompañadas por el estudio primario de efectividad de las vacunas en Uruguay, publicado hace 2 semanas. Y volvemos a la crónica policial. 2 hombres fueron asesinados y otro resultó herido en Rivera. Las víctimas fueron encontradas por la policía tras la denuncia de vecinos por varias detonaciones de arma de fuego. Aún se investiga el hecho y se presume que podría ser un ajuste de cuentas relacionado al narcotráfico. En este galpón que vemos en esta zona se encontraron 2 cuerpos de los fallecidos, un hombre uruguayo de 43 años y también un brasileño. Pero al llegar la policía encuentra a una tercera persona herida, también se trata de un hombre de nacionalidad brasileña que tenía varios impactos de bala, una en el cuello, otra en el brazo y también en el tórax. Se presume por las marcas de sangre en el piso que esta persona habría salido del mismo lugar y se habría sentado sobre esta vereda cuando fue recogido aquí y derivado al hospital local donde se encuentra internado a esta hora. 2 personas ultimaron con armas de fuego a 2 masculinos e hirieron a un tercero que logró escapar. ¿Podría estar vinculado con el tema de drogas? Presumimos desde lo que se pudo observar desde el inicio de la investigación que sí, que estaría vinculado, como ya sabemos, a las facciones. ¿Se encontró drogas en el lugar? Se encontró que las personas tenían, las víctimas tenían sí drogas, sustancias sí. ¿Alguna arma se incautó, doctora? No, armas no, sí un cargador, los casquillos que habían cantidad, la forense, cuando se examinó en forma primaria, ¿no? Los cuerpos de la víctima, se constató que cada uno tenía alrededor de 7 disparos cada uno. En el día de hoy se va a hacer la autopsia para saber bien la causa de la muerte. Todo apunta a que podemos decir que fue una ejecución por la cantidad de disparos, por los casquillos que se encontraron, más de 15 en el suelo, ¿no? Por la forma. Y este es el galpón donde fueron encontrados los 2 cuerpos, el de un uruguayo de 43 años, también de un brasileño que se busca identificar en las últimas horas. Vecinos nos contaban cómo se dieron los hechos y que los 3 involucrados permanecían aquí por esta zona del barrio. Yo en realidad, mi mujer distinguió distinto, ella se dio cuenta que era tiro. Yo pensé que estaban arrancando lata de ahí para vender esas chapas, sinceramente pensé que era eso. Muchos tiros como si fuera pistola, algo parecido, no sé. Y después por el último, pero varios, ¿no? ¿Los propios vecinos accionaron a la policía? Sí, los propios vecinos. ¿Cómo son las noches acá, vecino? ¿Esto se siente algún disparo a veces o no? Sí. Eso la estamos viviendo común, 2 por 3 pasa esto. Imputaron a 4 personas por contrabando en Maldonado. En el lugar se incautó una gran cantidad de mercadería de origen brasilero y 6 vehículos, entre ellos un camión doble carga, según informó la fiscal que investiga el caso, Pamela Meireles. Tal como ya lo dijo, lo adelantó, se trata de una formalización de 4 personas que tienen que ver con la presunta comisión de un delito de contrabando a raíz de una denuncia que se realizó al 0800-5000. En el día de ayer se procedió a realizar un allanamiento en un lugar determinado de San Carlos
Y efectivamente encontramos un camión de doble carga, repleto de mercaderías de origen brasilera específicamente, asimismo como mercaderías estivas dentro del propio galpón. O sea que ya tenía bastante tiempo. Ahí se detuvieron a 7 personas. Sí, en el día de ayer se detuvo a 7 personas. Se trabajó desde el día de ayer hasta hoy, cesándole la detención a 3 de ellas, entendiendo la Fiscalía que por el momento no hay elementos que sean útiles para la formalización. Sí, la Fiscalía contó obviamente con la semiplena prueba los efectos de la formalización de las 4 personas restantes. Recién terminamos la audiencia de formalización y los 4 fueron por delitos de contrabando, aunque con distinto grado de responsabilidad. Tenemos uno de ellos que fue formalizado por un delito de contrabando simple. 2 de ellos fueron formalizados por asociación para delinquir en concurso formal con un delito de contrabando agravado, y una tercera persona también fue formalizada por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir en concurso con un delito de contrabando agravado en régimen de reiteración real con un delito de peculado, teniendo en cuenta que se trata de una persona que cumple funciones públicas. El recién asumido ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, tiene un tumor de apariencia benigna cerca de un ojo. La noticia se conoció luego de los estudios que se le realizaron a raíz de la convulsión que sufrió la pasada madrugada, que terminó también con una fractura del hombro debido a una caída. Falero, de 55 años, tuvo una caída en la madrugada en su casa a raíz de una convulsión. A causa del golpe, sufrió una lesión en un hombro, por la cual está siendo tratado en el Círculo Católico. Tras visitarlo esta mañana, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, brindó detalles de su estado de salud. Más allá del susto que nos dio a todos anoche, producto de una situación de un vaído, una convulsión, como dice el parte médico, quedó en eso, más allá de la caída que le significó posible fractura de hombro, luxación, posible fractura, le están evaluando y quizá se lo operen el día de hoy. Y bueno, y después estudios, ¿no? Estudios sobre por qué se dio esa situación puntual, que no perdió la conciencia, pero que bueno, que nos generó a todos mucha preocupación. Él está con mucho ánimo, con ganas, va a seguir trabajando desde el sanatorio mientras dure su internación. Falero, ex intendente de San José, había sido designado subdirector de la OPP al comienzo del gobierno, pero el mes pasado, cuando Luis Alberto Heber dejó el Ministerio de Transporte para asumir en Interior tras la muerte de Jorge Larrañaga, el presidente Luis Lacalle Pou lo nombró en lugar de Heber en esa cartera. Y ahora pasamos a compartir con ustedes el último informe del Sistema Nacional de Emergencias, actualizado en las últimas horas. Vemos allí en pantalla la placa que indica que hoy se hicieron 23.566 análisis y se detectaron 4.208 nuevos casos de contagios por coronavirus. También hubo 57 fallecimientos con COVID-19 en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende de esta manera a 4.749 personas. De los 4.208 casos nuevos, 1.758 corresponden al departamento de Montevideo, 682 de Canelones, 286 de Salto, 206 de Maldonado, 178 de Paysandú, 152 de Colonia, 145 de Artigas, 144 de San José, 93 de Florida, 91 de Soriano, 87 de Tacuarembó, 78 de Rocha, 67 de Cerro Largo, 66 de Durazno, 48 de Flores, 34 de Río Negro, 32 de La Valleja y 22 del departamento de 33. Son 34.832 las personas que se encuentran cursando la enfermedad en la actualidad. Del total de estas personas, 500 están internadas en cuidados intensivos. Esto era lo que actualizaba el SINAE en las últimas horas. Les proponemos hacer una primera pausa en la información y al regreso compartimos con ustedes el capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos.
pero debo probarla. Disfruta de este nuevo gran sabor sin azúcar a solo 20 pesos. Hola, Laura. ¿Solo eso? Sí, hoy no voy a cenar. ¿Qué pasó? ¿No volvieron con aquella al final? Puede ser una buena oportunidad para tomarte un tiempo para vos solo. Todo esto que veníamos hablando, ¿no? Almacenera y psicóloga. Híbridos somos todos. Nuevo Suzuki Swift híbrido, $19.990. El híbrido para todos. Suzuki, la marca que entiende a los uruguayos. Señoras y señores, llegó el martes y por supuesto suenan los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los martes en Pharma Shop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio Pharmacar, tenés un 25% de descuento con Pharmacar Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Babysec, Huggies y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Llama al 1881. 1881 es el nuevo número de ACAC para que pidas el préstamo que necesitas al instante. Es tan fácil que lo terminás cantando. Llama al 1881. Trabajamos en grupo, nos ayudamos, nos comprendemos, nos escuchamos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Compromiso. Acción. Innovación. Búsqueda de la excelencia. Espíritu crítico. Actitud emprendedora. Actitud ORT. Por información de becas y beneficios por inscripción anticipada, contactanos a través de info@ort.edu.uy. Comienzo de carreras 16 de agosto. Universidad ORT Uruguay. En Conaprole cumplimos 85 años. 85 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche y de productores de buenos días, de meriendas que se convierten en amigos, de tradiciones y recuerdos inolvidables. Productores de las mejores sorpresas. Productores de noche con amigos, de antojos, de las sonrisas más lindas. Y lo mejor es lo que vos hacés con lo que producimos. Calidad, innovación y orgullo uruguayo para el mundo. 85 años produciendo lo mejor. Conaprole, creciendo juntos. Este espacio es presentado por el nuevo Suzuki Swift híbrido, el híbrido para todos. Y como ya lo anunciábamos, compartimos con ustedes el capítulo deportivo. La Celeste igualó sin goles ante Venezuela. El equipo de Óscar Tavares debió conformarse con este empate de 0-0 con Venezuela en Caracas, y a diferencia del partido anterior con Paraguay, esta vez el VAR lo benefició, ya que el único gol del partido en favor de Venezuela fue anulado por una mano. Uruguay suma ahora 8 puntos en 6 compromisos en una tabla liderada por Brasil con 15 puntos, mientras que Venezuela se queda con 4 unidades. Por otra parte, fue suspendido el partido Danubio-Atenas por casos positivos de COVID-19 en el plantel de San Carlos. Una buena decisión de la mesa ejecutiva de la segunda profesional. El Ministerio de Salud Pública sugirió que ante los casos de COVID que está sufriendo el Atenas de San Carlos, el partido no se juegue ante Danubio. Esto lo había solicitado Atenas cuando jugó frente a Rampla y empató. Y bueno, en ese momento el partido se jugó, fue empate, insistimos. Ahora se ha suspendido el partido frente a Danubio debido a 11 casos positivos confirmados hasta el momento que registra el equipo de Diego Forlán. Veremos más adelante. Y pasamos al fútbol internacional. España goleó a Lituania y Francia a Bulgaria. Y pasamos al plano internacional. Unos 800 detenidos tras un mega operativo policial mundial contra el crimen organizado. Las agencias policiales descifraron comunicaciones entre delincuentes con teléfonos intervenidos que el FBI habría infiltrado.
Un gigantesco operativo internacional contra el crimen organizado permitió la detención de 800 personas después de que se descifraran comunicaciones entre delincuentes que utilizaron sin saberlo teléfonos distribuidos por el FBI, según anunciaron este martes distintas agencias policiales del mundo. Estas informaciones condujeron durante la semana pasada a cientos de operativos policiales a una escala mundial, desde Nueva Zelanda y Australia a Europa y Estados Unidos, dijo el vicedirector de operaciones de Europol, Jean-Philippe Lecoq. The figures are impressive. More than 12,000. Las cifras son impresionantes, más de 20.000 dispositivos cifrados, utilizados por más de 300 organizaciones criminales que operan en más de 100 países, más de 27 millones de mensajes obtenidos y revisados durante 18 meses. Los agentes también incautaron 22 toneladas de cannabis, 2 de anfetamina, 250 armas de fuego, 55 autos de lujo y más de 48 millones de dólares en diversas divisas y criptomonedas, según informó Europol. Durante 3 años se facilitaron miles de teléfonos que debían en un principio permitir pasar desapercibidos a los delincuentes de la mafia, de los sindicatos del crimen organizado asiático y de los cárteles de la droga. Pero esta operación internacional impulsada por el FBI estadounidense y bautizada Escudo de Troya permitió que la policía de 16 países leyera los 27 millones de mensajes que los delincuentes enviaron mediante los aparatos encriptados con el sistema Anom. En Australia fueron acusadas 200 personas. Suecia arrestó a 155, 5 de ellas en España. Finlandia detuvo a unas 100, Alemania a 70, Holanda a 49, Nueva Zelanda a 35 y Noruega 7 en el marco de la operación. Estados Unidos detuvo a 8 distribuidores de aparatos encriptados. Tras el conteo de votos en el marco del balotaje en Perú, la derechista Keiko Fujimori denunció un fraude electoral. La ventaja de Fujimori al inicio del escrutinio se redujo a medida que avanza el conteo de las actas de las mesas de las zonas rurales y selváticas. Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo y sobre todo convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días. También puede ser clave el voto en el exterior, con 1 millón de electores que pueden tardar hasta 15 días en procesarse. La misión de observación electoral de la OEA dijo que el escrutinio de los votos se realizó de acuerdo a los procedimientos oficiales. Con poco más del 94% de los votos contabilizados, Castillo obtiene el 50,2% de los votos sobre el 49,7% de Fujimori. Por su parte, el partido Perú Libre de Castillo pidió en un comunicado que la Oficina de Procesos Electorales cuide la correcta protección de los datos de los votos al procesarlos y publicarlos. Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular y ser el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano. Quien resulte nuevo mandatario asumirá el poder el 28 de julio en un país que tuvo 4 presidentes desde 2018 y registra la mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia. Volvemos al panorama local. En el día de hoy, el Ministerio de Industria, Energía y Minería lanzó la 12ª edición del Premio Nacional de Eficiencia Energética, en donde se anunció la apertura de la convocatoria anual a personas, empresas e instituciones interesadas en postularse a recibir el reconocimiento. De la ceremonia participó el ministro de Industria, Omar Paganini, el subsecretario de la cartera, Walter Berry, y el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero. Recordamos que hay 5 categorías: industrial, comercial, comercio y servicios, edificaciones y movilidad. Y hay que subrayar una de las grandes innovaciones de este año, que es las 2 subcategorías de grandes y medianas empresas por un lado y micro y pequeñas empresas por otro. Hemos hecho esto porque creemos que las micro y pequeñas empresas deben animarse a presentar proyectos, mostrarnos su trabajo, que es valioso para todos y también para ellos en esta categoría tan importante de la eficiencia energética. Por ello hemos adaptado las bases y los formatos de los informes y formularios que se tienen que presentar para las pymes para facilitarles la postulación.
Sabemos también que en una coyuntura tan especial como es la debida al COVID-19, hay para todas las empresas e instituciones grandes desafíos. Pero al mismo tiempo, también es una oportunidad de buscar alternativas para ahorrar y disminuir costos, y en eso el Ministerio quiere apalancar estos esfuerzos. Por eso, la implementación de medidas de eficiencia energética es hoy muy importante para todos, y en particular para las pymes, para ayudar a mejorar su competitividad, apalancándola en una buena reducción de costos en la energía. Por ello estamos seguros que muchas pymes que ya están realizando esfuerzos importantes a través del premio podemos darlas a conocer y apoyarlas en este proceso. Otra de las novedades de esta edición es la introducción de la categoría de movilidad, actualizándola porque queremos que se presenten más iniciativas y proyectos, teniendo en cuenta que el potencial en eficiencia energética y mitigación del cambio climático que hay en la movilidad es una de las más significativas para el país. Por eso hacemos hincapié en esta categoría que es transversal a todas las demás y abarca medidas muy diversas, como por ejemplo medidas adoptadas para la flota propia de las empresas o instituciones que pueden abarcar desde la incorporación de tecnología a elementos que mejoren la gestión de la flota. El director nacional de Energía habló sobre la importancia de invertir en eficiencia energética. Favorecimiento desde el punto de vista de costos, es decir, usted cuando tiene una organización, una empresa y puede hacer una inversión en eficiencia energética, va a tener al final del año algunos digamos, ahorros que son importantes, depende obviamente de cada una de las inversiones, pero va a tener ahorros manteniendo el mismo nivel de confort o de producción que tenía. Y eso, en definitiva, le va a mejorar las cuentas de su empresa, primera cosa. Segunda cosa, va a mejorar su competitividad. Usted al mejorar la estructura de costos va a estar mejorando su competitividad y por lo tanto, ya sea que compita internamente o hacia el exterior, va a mejorar esa performance. Y luego va a estar haciendo una apuesta hacia el medio ambiente, es decir, todo aquello que es eficiencia siempre va de la mano de, contaminar menos. Esa contaminación menor obviamente también tiene para la empresa un beneficio adicional que además la demanda de los propios consumidores o de otros proveedores comienza a ir por ese lado, es decir, se empieza a demandar productos que sean elaborados con, digamos, fuentes de energías que sean renovables o servicios que sean dados a partir de esa energía. Así que es un ganar-ganar por todos lados, ¿no? Tras el evento, el ministro Omar Paganini fue consultado acerca de la suba del precio de los combustibles. Bueno, el gobierno siempre habló de que lo que queríamos era no utilizar el combustible con fines fiscalistas, no lo estamos haciendo, hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que el combustible no se transformara en una fuente de recaudación para el Estado, primero, eso es una promesa que está cumpliendo. Segundo, los esfuerzos que se anunciaron desde que asumimos el gobierno son bajar los costos en forma genuina y este proceso en el que estamos involucra bajar los costos, no un voluntarismo de que decreto que no hay tarifas y después tengo el problema del déficit. De todas maneras, en este contexto muy especial de la pandemia, se está haciendo un esfuerzo también de ayudar a ANCAP con endeudamiento para poder sostener una situación que todos estos meses fue de no aumento cuando hubiera correspondido aumentar. El petróleo subió 30% el mes pasado, 33% este mes, desde diciembre. Y bueno, y ahora es el momento de reconocer que entramos en un sistema de seguimiento de la paridad de importación, que bueno, implica este ajuste que en realidad se viene postergando, pero que todo el mundo esperaba, ¿verdad? Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca viene revisando el programa de combate a la garrapata a nivel de nuestro país y analizando posibles cambios sobre el mismo. El director de Servicios Ganaderos del Ministerio, el doctor Diego de Freitas, señaló de que este programa hasta el momento no ha colmado las expectativas ni del sector oficial ni tampoco de los productores. Por eso, en conjunto con las principales gremiales a nivel de nuestro país, se va a comenzar a analizar posibles cambios sobre este programa. Entre esta semana y la próxima, jerarcas del Ministerio con las principales gremiales se van a estar reuniendo para analizar justamente el tema del combate a la garrapata a nivel de nuestro país. Sabemos que la campaña de garrapata
si bien se ha trabajado, no ha colmado las expectativas ni del productor ni la nuestra, ni a nivel de la parte oficial. Por eso estamos reviendo, queremos plantear el tema con toda la gremial, ver la opinión que tienen ellos y ver si realmente tenemos que seguir con este programa de garrapata o de repente cambiarlo, que puede ser una de las opciones que estamos manejando. Pero por eso te digo, esto lo estamos haciendo, estamos estudiando el tema, lo queremos tratar, vamos a tener una reunión, si no es esta semana, será la semana que viene, con todas las gremiales, para empezar con el tema justamente de garrapata. Vamos a empezar con el tema de garrapata para ver cuál es la opinión de las gremiales, cuál es lo que ellos entienden que se está haciendo mal, qué es lo que entienden que había que agregarle a esta campaña. Y bueno, y nosotros también vamos a dar la idea que tenemos para bueno, después entre todo buscarle la solución. Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia agropecuaria es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Compartimos con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 42.30 a la compra, 44.70 a la venta. Euro 50.28, 55.99. Real 7.74, 9.74. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.9511. Unidad reajustable 1.346,86. Hacemos una última pausa y enseguida volvemos con más información. En Conaprole cumplimos 85 años. 85 años de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche y de productores de buenos días, de meriendas que se convierten en amigos, de tradiciones y recuerdos inolvidables. Productores de las mejores sorpresas. Productores de noche con amigos, de antojos, de las sonrisas más lindas. Y lo mejor es lo que vos hacés con lo que producimos. Calidad, innovación y orgullo uruguayo para el mundo. 85 años produciendo lo mejor. Conaprole, creciendo juntos. Llegó el jubilado para los jubilados. Pedí hasta 5 aguinaldos en tu casa sentado, en hábitat o en Red Pagos. La tarasca te espera y recién en agosto pagas la cuota primera. Jubilado de ACAC, Jubilado de ACAC, para los jubilados, Jubilado de ACAC. Comunicate al 1881 por nuestra web, Facebook o por WhatsApp y pedilo. ACAC, más rápido, más fácil. ¿Ya vieron las nuevas ofertas de Movistar? Son gigantes. Aprovecha los descuentos gigantes de Movistar, como el Samsung A02S que tiene un 45% de descuento. Y si ya sos cliente y renovás tu contrato, tenés un 10% adicional. Llévalo con el plan gigante Duo de 36 GB. Vení y encontrá este y otros descuentos gigantes para vos. Movistar. Señoras y señores, llegó el martes y por supuesto suenan los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los martes en Farmashop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio Farmacar, tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Babysec, Huggies y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Yo te hablo de los 80 kilos que yo bajé. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo pedir? Soy feliz. Soy muy feliz. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com
Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Seguimos avanzando en la información en este último tramo de Red Informativa. La audiencia de formalización que estaba prevista para este martes en el marco de la investigación denominada Caso Ursec fue aplazada para el próximo jueves 17 de junio. Estaba previsto que se definiera en esta audiencia el procesamiento del exdirector de la Ursec, Nicolás Sendoya, por 3 delitos de abusos de funciones. Este martes, la Fiscalía tenía previsto imputar al exdirector de la Ursec, Nicolás Sendoya, y a otras exautoridades del organismo por delitos de abuso de funciones. Sin embargo, la audiencia se prorrogó para el próximo 17 de junio a pedido de uno de los imputados. El abogado de la Ursec, Jorge Barrera, defendió la decisión de la actual presidenta del organismo, Mercedes Aramendía, de llevar las presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración ante la justicia, porque un fiscal corroboró que había elementos para imputar a los responsables. Entendemos que el solo hecho de haber solicitado la formalización de las investigaciones es una ratificación de lo procedente que fue la actividad que llevó adelante la presidenta Ursec, la doctora Aramendía, en la medida en que ya deja de ser un ámbito de opinión e investigación o resolución de un organismo, sino que hay un fiscal que precisamente fundamenta que hay elementos objetivos para formalizar las investigaciones. Sendoya es señalado por 3 delitos de abuso de funciones, uno por destruir documentos del organismo días después de saber que se realizaría una auditoría. Ese hecho fue el detonante de la denuncia penal, pero la Fiscalía también encontró otras irregularidades, como por ejemplo el haber permitido operar a una frecuencia mucho mayor a la habilitada a una radio del interior, y a otra radio le levantó la sanción pese a haber cometido reiteradas infracciones. Además, serán imputados por abuso de funciones el expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, y el exsecretario del organismo, Oscar Mecol, así como la secretaria de Sendoya. La coalición definió conformar una comisión investigadora para investigar irregularidades en las horas sindicales en los docentes. En los hechos se habilita, se ampara la inasistencia de los profesores a dictar clase fuera de las causas de justificación establecidas en el estatuto docente. El perjuicio es evidente para los estudiantes que no reciban las clases que deberían recibir. El perjuicio es evidente también para el Estado, que paga sueldos por servicios que no se prestan. Evidentemente este es un tema netamente político y en este caso se pone lo político por encima de lo jurídico. Jurídicamente no hay elementos que avalen una investigadora por todos los puestos, pero fundamentalmente porque se desconocen elementos de negociación importantísimos desde el punto de vista sindical, como lo es el Acta 90, que da las potestades a los consejos para generar las condiciones necesarias para que se cumpla con la licencia y la libertad sindical. Y ahora hablamos de los fallecimientos de las mujeres embarazadas con COVID-19 bajo la mirada de los expertos. Los casos más graves en este grupo fueron mujeres con sobrepeso, obesidad o diabetes. Cuando hablamos de mortalidad materna, un poco para aclarar, hay afecciones directamente vinculadas al embarazo, es decir, esa paciente no hubiera muerto si no hubiera tenido un embarazo, porque son una patología que se asocia con el embarazo y eso se llama muertes maternas directas, y ahí tenemos todo lo que son preeclampsia, hemorragias posparto, toda una serie de complicaciones propias del embarazo
Y después están las muertes maternas indirectas, que son patologías que agravan a la embarazada, pero podrían haber también agravado a esa misma señora, esa misma paciente, usuaria, fuera del embarazo y también haberla afectado, y que por el embarazo muchas veces se agrava más, como pasa con la H1N1, con el COVID. En este caso, que estamos hablando de estas 7 que en sí no tenemos aún las auditorías del Ministerio, que ahí es donde va a ser más rica la información, aparentemente eran COVID positivos, o sea que ahí tenemos una asociación, y en muchos casos fue un cuadro respiratorio, lo cual nos hace pensar que sí está asociado al COVID, y en algunos de los casos que se ha comentado está más asociado a una patología propia del embarazo. Por ejemplo, en los últimos casos se comentó que era una preeclampsia, y ojo que a veces sí puede existir esa asociación, que es un efecto, el embarazo con su complicación, con una paciente que tiene asociado un COVID, pero no muerte por COVID. Ante el aumento de casos graves, baja en las edades de los infectados y fallecimientos diarios, era de esperar, dice el especialista, que se registraran casos graves a nivel de las mujeres embarazadas. De todas formas, recalca, los casos de COVID-19 más graves en este grupo se han dado en aquellas mujeres con sobrepeso, obesidad, diabetes, es decir, factores de riesgo que las hacen más vulnerables al virus. La embarazada tiene que hacer tranquila que no se infecta más que la mujer no embarazada. Sí, el hecho de estar embarazado por los cambios gravídicos es un factor de riesgo y ahí es donde puede haber más morbilidad, patología como vemos, e incluso mortalidad. Pero sin duda el primer ítem es mitigar, evitar la transmisión con todo lo que ya sabemos, la higiene, bueno, el tapabocas, etcétera. En ese sentido también nosotros como obstetras, y ya me pongo como un clínico, evaluamos a cada paciente. Algunas pacientes usuarias dicen, bueno, hacen teletrabajo, en ese sentido están en su burbuja y lo que promovemos, que estén separadas del resto de la comunidad. Y en algunos casos, en función de la morbilidad o la situación, se amerita incluso hasta la certificación médica. No lo hacemos para todas, pero es una manera de, en el caso a caso, tratar de darle una ventaja en ese sentido. Hay preocupación por parte de las autoridades departamentales de Artigas por la situación de la pandemia. El intendente del departamento pide responsabilidad a la población. Realmente preocupado. Hoy tuvimos una reunión de mañana, que usted sabe, pero quisimos liberar un poco para que hubiese un comportamiento responsable y la verdad que como experiencia les puedo decir que erramos feo y bueno, no cuesta nada recular, como se dice comúnmente, pero tenemos que velar por la salud de la gente. ¿Cuál es el mensaje para la población? Quédate en casa y respetá las medidas sanitarias, falta poco. Lamentablemente la gente no ha acompañado. Acá hemos puesto la mayor buena voluntad, incluso hemos tomado algún reto por parte del Poder Ejecutivo, pero lamentablemente la gente es la que nos responde. Usted que tiene contacto con la gente, ¿qué dice la gente? O si es que expresan algo, ¿por qué no respetan esas medidas? ¿Por qué salen? ¿Por qué hay aglomeraciones? Yo lo dije el otro día y lo repito nuevamente. Acá cuando la gente empezó a controlarse en algo es cuando las balas picaron cerca. Perdieron a algún familiar en forma directa. Si no, la inconsciencia sigue campeando. Vemos los números favorecidos de la quiniela nocturna. Primer premio, 266. Del segundo al décimo, 672, 059, 654, 900, 771.